Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, gracias por vuestra presencia a la convocatoria de la rueda de prensa que con carácter habitual se realiza cada mes para dar cuenta del contenido del orden del día de la sesión plenaria, que en este caso también con carácter ordinario se habrá de celebrar el próximo día 2 de noviembre a partir de las 10 horas en el Salón de Plenos y que en principio estará compuesto por 10 asuntos de los que seguidamente paso a dar cuenta sucinta de cada uno de ellos. Uno será la corrección de errores materiales número 2 del Plan de Ordenación Municipal, que afecta a el API 31 del polígono 31. Esto es para que nos entendamos la zona de la calle Postas con relación a donde están las piscinas cubiertas. En esa API quedaron incluidas con carácter dotacional 2 viviendas que se pueden ver en la calle Postas esquina con las edificaciones deportivas y que obviamente pues no tienen tal carácter de dotacional, sino que tienen carácter privativo y por tanto son suelo residencial que debe de permitir a sus propietarios el aprovechamiento en tales términos. Se ha advertido de ese error y simplemente se viene a corregir sacando de ese contexto a esos 2 inmuebles de cara a que en lo sucesivo puedan sus propietarios disfrutar del aprovechamiento como cualquier otro con carácter residencial. Otro punto del orden del día será la aprobación definitiva de la desafectación de un tramo del camino 9007 que discurre entre las parcelas 107 y 111 del polígono 142 de este municipio. Es un tramo de camino que ha quedado sin uso para las características que en su día tenía como dominio público y por tanto se desafecta de cara en su caso a la posible adquisición en su día por cualquier finca colindante al mismo. Otro punto del orden del día será el acuerdo de desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato de concesión del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros. A finales del pasado año, el Ayuntamiento inició el procedimiento de licitación para la adjudicación del transporte público urbano de viajeros. Estaba en tramitación ese procedimiento y se ha detectado, en base a las alegaciones presentadas por licitadores que tenían interés en concurrir, que habría una incongruencia respecto del personal que pudiera tener que subrogarse la empresa que resultara adjudicataria, por cuanto que en el pliego se hablaba de esa subrogación, mientras que, examinado con detalle las jornadas laborales de los trabajadores destinados a ese servicio, no superan el 50% de la jornada anual de cada uno de los conductores de las rutas y, por tanto, no cabe la subrogación para el supuesto de licitación y adjudicación. Y, por otro lado, se ha hecho evidente la necesidad de revisar la viabilidad de las inversiones proyectadas, por cuanto que el observatorio del Ministerio pues, ha modificado la valoración del precio de adquisición de autobuses y, en consecuencia, habría que corregir el pliego que inicialmente se estaba tramitando para corregir o modificar estas 2 apreciaciones que acabo de mencionar. No obstante, también cabe decir que, aunque estas son las causas técnicas que dan pie al desistimiento del procedimiento de adjudicación, tiene cierta vinculación este procedimiento con la propuesta de subvención que este Ayuntamiento tiene realizada a los fondos europeos para la adquisición de autobuses eléctricos y que, por tanto, por importe o por cuantía, como ya hemos dicho, de 800.000 euros y que, por tanto, darían lugar, en su caso, a un modelo de gestión diferente al que inicialmente se había previsto y, por tanto, en definitiva, se viene a desistir de este procedimiento iniciado. Otro punto del orden del día será la derogación de la ordenanza fiscal número 16, relativas a precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades administrativas. Más concretamente, se trata en este aspecto de una cuestión de adaptación a la técnica jurídica y a la legalidad vigente respecto de huertos urbanos y la cesión en préstamo de diversos utensilios de titularidad municipal para su uso puntual por los vecinos. Estaba regulado a través de una ordenanza fiscal, como he dicho, y debe de establecerse a través del precio público con la tramitación que prevé la normativa vigente. Por tanto, lo que hacemos es derogar esa ordenanza para seguidamente, en otro punto del orden del día, proceder al establecimiento y ordenación del precio público por la prestación del servicio de utilización de maquinaria agrícola y de tablado para actividades y espectáculos. En este nuevo punto del orden del día, como digo, relacionado con el anterior, lo que se viene a establecer pues son como precio público el uso de esos útiles que son propiedad municipal y que están, en su caso, a disposición de cualquier vecino que los pueda precisar. Otro punto del orden del día es la modificación de la ordenanza fiscal número 6, reguladora de la tasa
de basuras. Como recordarán o como recordaréis, en su momento se modificó esta ordenanza en base a una situación excepcional que se vivía y se modificó suprimiendo el párrafo que decía: la tasa no se aplicará respecto de los inmuebles vinculados a actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios cuya apertura al público hubiese quedado suspendida conforme al Real Decreto 463-20 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID, sus modificaciones y prórrogas hasta el 21 de junio de 2020. Evidentemente, el cambio sustancial de la situación que dio pie a aquella supresión conlleva que se modifique la ordenanza para establecerla nuevamente, incluyendo el párrafo que en su día se suprimió. Otra ordenanza fiscal también es la modificación de la número 7, reguladora de la tasa por servicios de depuración de aguas residuales. Básicamente consiste ni más ni menos que en cumplimiento del contrato de concesión que hay establecido, pues la tasa debe de ser actualizada de acuerdo al IPC interanual del 3,3% según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Es una modificación, repito, estrictamente para la adaptación al IPC de acuerdo con la concesión que existe. Otro punto del orden del día es la modificación de la ordenanza fiscal número 10, reguladora de las tasas por aprovechamiento o utilización privativa o especial del dominio público. Está igualmente relacionada con las medidas que, en base a la crisis sanitaria producida por el COVID, se adoptaron en su momento, suprimiendo la misma, y obviamente procede, ante el cambio evidente de esta situación, la rehabilitación de aquella supresión, que se reincorpora al texto y, por tanto, se incorpora la tasa reguladora de la ocupación de vía pública con mesas, sillas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de la actividad de hostelería con finalidad lucrativa. También la ocupación en base a ventas de establecimientos a través de ventanas, puertas, huecos u otros elementos. Y también la tarifa relativa a puestos de mercadillo, que también se incorpora a esta ordenanza. Con el número 9 del orden del día, o por lo menos otro de los puntos que se va a tratar, con independencia de su ubicación, es la modificación de la ordenanza fiscal número 11, reguladora de las tasas por prestación de servicios, realización de actividades administrativas en lo referente a la regulación de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua potable. En este caso, igual que ocurría con anterioridad en otras de las ya vistas, lo que se hace es una actualización de acuerdo al IPC interanual del 3,3%, también en base a las relaciones jurídicas existentes con la empresa concesionaria. Y finalmente, se tratará también la modificación de la ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, en la que se modifica las exenciones y bonificaciones que mejoran la tributación respecto de las clases más necesitadas o más desfavorecidas. En este caso, la bonificación sobre la cuota de los sujetos pasivos se refiere a la condición de titulares de familia numerosa. El titular de familia numerosa de categoría especial tendrá una bonificación del 80%, la familia numerosa de categoría general un 50%, y para tener derecho a estas bonificaciones siempre será precisa la petición del sujeto pasivo y su concesión por parte de este ayuntamiento, y cumplirse una serie de requisitos que paso a relacionar. Habrá de ostentarse el título de familia numerosa expedido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se trate de un bien urbano que constituya domicilio habitual del contribuyente y su familia, que estén empadronados en él y cuyo valor catastral no supere 60.000 euros. Y por último, que las rentas familiares brutas por todos los conceptos y sumados todos los miembros de esa unidad familiar no superen los 40.000 euros anuales, para cuya verificación en todo caso pues se aportarán las declaraciones tributarias, recibos salariales, rendimientos de valores mobiliarios y cualquier otro documento que la Administración precise para el reconocimiento de ese derecho. Estos son los asuntos que se formarán, como decía al principio, parte del orden del día de la sesión plenaria, y quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración que queráis al respecto. La vuelta al pago de las tasas de terrazas y de... Sí.
¿sería efectiva a partir de que se publique, de que se apruebe en el Pleno? Sí, la tramitación, me explico, la tramitación de estas ordenanzas, sabéis que las ordenanzas fiscales siempre tienen que ser aprobadas en el ejercicio inmediatamente anterior por el Ayuntamiento de forma recurrente cada anualidad y entran en vigor el 1 de enero del año siguiente. Es decir, con independencia de que ahora se aprueben en pleno, se publiquen, la entrada en vigor se producirá a partir del mes de enero del año 2022. Eso significa que a lo largo de lo que queda de año se mantiene la misma situación existente. Y yo quería preguntar otra cosa. Con la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿cómo afecta al Ayuntamiento de Valdepeñas al tema de los ingresos por plusvalía? Bueno, pues en principio lo que tenemos que conocer es el contenido literal del documento. Lo que hay, como conocéis vosotros o conocen ustedes, es estrictamente una noticia de prensa en la que tiene varias interpretaciones. No es la primera resolución que afecta al impuesto de plusvalía. Desde el año 2017 ya el Tribunal Constitucional ha venido dictando diversos pronunciamientos que afectaban a la gestión tributaria de ese impuesto y tenemos que conocer ahora el alcance respecto de la retroactividad, que parece no existir y por tanto solo sería o afectaría a transmisiones que se puedan realizar desde la publicación de la sentencia. Esa es la primera fase, el primer detalle más importante. El segundo aspecto a tener en cuenta es si la resolución judicial va a tener incidencia respecto de aquellas liquidaciones que no son firmes y que por tanto están sometidas todavía a controversia porque exista un procedimiento judicial o exista un recurso en vía administrativa, que es la parte que hay que matizar. Y en definitiva, eso sí, en el presupuesto de este ejercicio, el Ayuntamiento de Valdepeñas tenía incluido 1 millón de euros como importe a recaudar, más o menos, por ese impuesto y obviamente podría tener una incidencia notable de cara al ejercicio presupuestario del año 2022. No obstante, por información que tenemos recabada, el Ministerio de Hacienda tiene muy avanzado una modificación legislativa que dé cobertura a ese tributo y que pueda hacer que las liquidaciones del impuesto cumplan con los términos constitucionales que el Tribunal Constitucional reiteradamente viene diciendo. Por tanto, puede haber un periodo de inhabilidad por parte del tributo, pero no significa que ese tributo no vaya a poder continuar liquidándose en lo sucesivo. No obstante, es un tributo cedido en recaudación por parte del Ministerio y los recursos económicos a la Administración local deben de llegar sea por una vía o sea por otra. Es decir, que o bien el Ministerio de Hacienda habilita los mecanismos legislativos para dotar de legalidad la liquidación de ese impuesto, como se venía haciendo, o bien tendrá que hacer una aportación extraordinaria desde los tributos del Estado para equilibrar las cuentas de la Administración local. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días.